siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Estas imágenes permanecen en la memoria de quienes fueron testigos visuales del conflicto en el oriente de Antioquia. Lo que estaba ocurriendo aquí no era solo lo que los ojos a simple vista alcanzaron a ver, unos campesinos en un bus escalera a punto de partir. Lo que ocurrió en ese entonces fue que el campo se quedaba sin sus habitantes, o al parecer el triunfo de los actores armados, la debilidad estatal, fue la realidad del desplazamiento forzado, que hoy no es historia del pasado. El problema del desplazamiento forzado en Colombia, pues, digamos, se demoró mucho hacer un reconocimiento legal, estatal, institucional del problema. Tuvieron que trabajar las organizaciones de víctimas, la iglesia, una serie también de entidades, para que efectivamente tuviéramos por allá en el 97 una ley que atendiera al problema del desplazamiento y la violencia. Se ha producido un desplazamiento forzado por razones del conflicto armado, y que hay una responsabilidad del Estado y que hay una responsabilidad también de la sociedad. Hay que tener una perspectiva histórica que a veces complejiza mucho las cosas, porque es que lo que aquí pasó fue sumamente grave. Ella se refiere a la situación concreta de uno de los municipios símbolo de la guerra, no solo en Antioquia sino en Colombia. Granada, ubicado a 70 kilómetros de Medellín en el oriente del departamento, epicentro de dolor, destrucción, de muerte, de viudas, hijos sin padre, desaparecidos, de injusticias, de los peores ataques a la población civil, como esta toma de la guerrilla de las FARC en diciembre del año 2000, donde un carro bomba y varios cilindros de gas acabaron con el corazón granadino. Los escombros, la destrucción, la desesperanza centraron las miradas hacia esa Granada, cuyo destino parecía hacerle alarde a su nombre, mientras que tan solo a 23 kilómetros una pequeña población, sinónimo de abandono, era utilizada como epicentro político del ELN para liberar secuestrados. Santa Ana se conoció para el mundo. Y Santa Ana, contrario a lo que le pasó a otros municipios que fueron derribados con confrontación militar, Santa Ana se fue cayendo por el abandono. Santa Ana era un corregimiento muy poblado, con mucha gente, mucha variedad de productos, carros, líneas todos los días. Casi 10 años después, los santaneños se rehúsan ver morir a su pueblo y por ello algunos decidieron regresar por lo poco que pudieron recoger, amparados en promesas gubernamentales, cuando el gobierno nacional lanzó el programa Retornar es Vivir. Hemos priorizado 28 sitios del país donde creemos que hay condiciones de seguridad para garantizar el retorno en condiciones dignas, con seguridad. Hoy estamos dando un testimonio del apoyo del Estado en su integridad a esa reconstrucción del tejido social. Una enorme satisfacción de tener al corregimiento de Santa Ana, Granada, como el corregimiento modelo para la seguridad democrática y el retorno. En realidad, esas grandes promesas de la visita de gobernador y grandes representantes del gobierno al corregimiento de Santa Ana, digamos que en eso quedaron, en promesas. Infrarrojo viajó hasta el corregimiento que el gobierno escogió para lanzar su programa y hoy pretende hacer un análisis de promesas, reparación, restitución y garantías para los civiles que, cansados de buscar oportunidades, decidieron creer y volver. Hoy les compartimos los restos de la guerra, Santa Ana. La Ceja acoge los sueños de María Graciela Quiseno Tobón. Sus calles las recorre para buscar cada fin de semana la salida hacia Medellín. En su maleta moviliza las pertenencias que no tienen un lugar fijo. Ella no hace alarde de su condición de desplazada. Yo estaba en Cali, en Medellín, estuve también donde una sobrina en el Peñol, muy queridos todos por colaborarme para poder sacar a mi hijo adelante. Era la secretaria del sacerdote. Vivió en Santa Ana durante 45 años en los que conoció a su amor, tuvo sus hijos, una familia. Ella se negaba a dejarlo todo, pero la guerra le quitó a su esposo antes de tiempo,
lo que le dio valor para huir por la vida de los hijos. Entonces ellos llegaron y dijeron que por qué estaba en Santa Ana, pues que porque él como joven estaba ahí, que es que él era un informante para informarle a la guerrilla. Sí, es cierto que era un informante, entonces digo, ay, ¿cómo así? Él sí le colabora al padre, que tal cosa. Y entonces ellos ahí mismo lo encuellaron aquí así. Y ay, eso fue muy duro. Entonces ya pronto el padre, al otro día, el padre me lo sacó hasta Cocorná. La ofensa común era relacionarlos con integrantes de la guerrilla, una motivación para quitar vida. Lo trataron muy feo, lo trataron que él era un guerrillero, lo encuellaron, le dijeron que tenía que ir con ellos. Ya que por respeto a mí no se lo llevaron, entonces yo dije, ay no, Dios mío, como les teníamos tanto miedo al ejército. Entonces dije yo, no, ya si vuelven por él, ya es que me lo matan por allá. Santa Ana careció durante muchos años de autoridad. Paradójicamente, cuando llegó el ejército a la zona, narran sus pobladores, que la persecución comenzó. Todavía lo tengo. Tengo mi dolor, tengo espina, yo veo los soldados y me da espina, me da dolor. Ya lo sé, pero hay que perdonar, como todo. Investigadores adscritos a organizaciones de derechos humanos les ponen nombre propio, falsos positivos, mucho antes que los descubiertos en la capital del país, pero sin presiones para exigir justicia. Porque en ese tiempo, toda la gente que íbamos por aquí en Santa Ana, decían ellos que éramos guerrilleros. Rabia, impotencia, dolor, no olvido por el asesinato de sus 2 hijos y la desaparición del tercero, de 18, 15 y 22 años respectivamente. Estamos en una violencia impresionante, están lo que hay enfrentamientos, la guerrilla, el ejército, que los paramilitares ya se iban a meter al pueblo. Entonces era ese miedo, ¿sí? Constante. Llegaba la noche y cualquier ruido, uno ya se alarmaba. Era ella la próxima víctima, una líder comunitaria a quien debieron nombrar como única autoridad ante la negativa de funcionarios que no quisieron asumir el cargo de inspector de policía. Y nosotros como población éramos a la espera. A pesar de su espíritu contestatario, le tocó asumir la ley del silencio para preservar sus 27 años de vida. En muchas oportunidades me tocó presenciar que algunos grupos sacaban a personas del pueblo amarrados. Y uno ver eso, y uno poder hacer nada, eso era una impotencia impresionante. Por su comunidad realizó los levantamientos de familiares y amigos sin poder manifestar su dolor y asumir el papel de desconocida. A pesar de su persistencia, tuvo que salir a proteger su vida, con un bebé de 3 meses en brazos, con quien tuvo que caminar más de 3 horas. A mí había la oportunidad de salir, a muchos no. Llegó a un barrio del noroccidente de Medellín a comenzar desde cero. Es que uno llega aquí a las ciudades a ver quién me recibe. Por ejemplo, yo tengo acá a mis hermanos, ellos me tendieron la mano, ¿sí? Hay muchos que no tienen oportunidad. Su suerte no es la misma que sus coterráneos santaneños, quienes han regresado por razones económicas y nostálgicas. Yo he escuchado a muchos paisanos que están regresando porque es que en la ciudad no han podido. Porque es que no a todo mundo se le presentan oportunidades. La gente de Granada tiene esa propensión a querer salir adelante, a no quedarse, no es decir irse del territorio por abandonarlo, sino irse a buscar otras posibilidades, pero siempre llevan en el corazón el territorio. Estos retornos que han estado haciendo los hacen los campesinos porque están cansados de esa selva de cemento, como llaman ellos las grandes ciudades, y se retornan casi que con lo que traen puesto, sin ninguna seguridad, sin ningún bienestar, con un costalado de necesidades, y así van llegando. Pero este fue el panorama que se encontraron. Desde este cerro, Liliana Hernández, actual líder comunal de las 12 veredas de Santa Ana, dimensiona lo que quedó de esa guerra. Ver uno tanto vacío, tanta soledad. Cuando antes uno desde que llegaba a esta esquina ya uno sentía el ambiente, la música, la gente, correr, bajar, subir. Ella, su esposo y 3 hijos decidieron resistir al conflicto, esconderse en su finca en condiciones difíciles de subsistencia. Entonces uno dice, ¿para dónde me voy? Y estaba además embarazada. Entonces, ¿para dónde me voy? A darle aquí a mis hijos, a vivir de qué. Igual aquí en mi casa, en mi finca, pues se siente miedo, se corren riesgos, pero nadie me está diciendo váyase.
Ahora los pocos que quedaron se atreven a salir, a caminar por las calles de Santa Ana, con el peso del recuerdo. En su memoria y en la de todos están las promesas del año 2009, cuando el gobierno nacional y departamental llegó hasta Santa Ana a abrir la puerta de la esperanza. Una intervención completa y el mejoramiento en la parte de vivienda, mejoramientos de vivienda y el programa Pinta tu Casa, porque vamos a hacer de este corregimiento muy pintoresco. Todos los frentes de las casas del corregimiento pintados por Viva. Reconstrucción, mejoramientos de vivienda, mejores apoyo a la economía, proyectos productivos. Prometió, pues, digamos que el cielo, de alguna manera. Eso ha tenido su impacto y le ha ayudado a mucha gente, pero en su momento no fue bien concebido y bien desarrollado y la gente no ha logrado un verdadero restablecimiento. La gente sigue en la misma dinámica de seguir pidiendo ayuda en acción social. Arreglo de vías específicamente fue el compromiso que más impactó, como lo consigna este recorte de prensa y este comunicado del directorio conservador, como para comprobar promesas y palabras que se las puede llevar el viento. Vamos a estar comprometidos en esta nueva etapa que vive Santa Ana, Granada y en general el oriente antioqueño por el retorno. Algunas de esas cosas no han sido tan efectivas para la población. Digamos que hay allí muchas dificultades para que ese retorno haya podido ser efectivo. Creo que hay que volver a llamar la atención sobre el deseo que tienen esas personas al nivel nacional y al gobierno departamental de que los acompañemos para ubicarse allí en su territorio, en ese lugar que tanto aman y que ha sido tan significativo para ellos y para sus familias. Sí se hizo pues como mucha expectativa, sin embargo para lo que se vio, o sea, en las comunidades no se ha sentido pues realmente el impacto. Al regreso les mostramos las condiciones en las que se encuentra la vía de acceso a Santa Ana. Las vías supremamente malas, el transporte malísimo, malo, malo, malo. Solo los fines de semana, que uno pueda irse hasta Santa Ana los sábados a la 1 de la tarde. En una chiva, que esos llevan marranos, llevan perros, llevan pipetas de gas, llevan gasolina, llevan pollo. Se va un eje Capacete y eso es horrible, horrible, horrible. El acceso acá es difícil. En este momento inició un proyecto con el INVIAS, pues, con el tema de economía monetaria para lo de reactivación de la vía. Esperamos que la vía quede en muy buen estado. El trayecto de la carretera tarda aproximadamente 4 horas dependiendo del clima. No hay servicio colectivo y llegar hasta el corregimiento es un verdadero calvario. Aún en esas condiciones se dice que cerca de 900 personas han retornado para rehacer su vida, como Juan Carlos Sánchez, quien ahora es el promotor social del corregimiento. Sí, nosotros huimos de la guerra, mi papá, él en un momento determinado lo que hizo fue retirarnos de acá por miedo de un reclutamiento. Entonces nos llevó a la ciudad de Medellín, allá estudiamos y todo, gracias a Dios nos fue bien y volvimos con ganas acá de progreso. Muy duro, porque yo volví, no había nada en mi casa. Todas las cosas que yo dejé, todo se las robaron. La mayoría de las personas han regresado porque en su lugar donde están, en las ciudades, no han podido subsistir. Sus ideas, reforzadas por la experiencia en la ciudad, son la esperanza para volver el tiempo atrás. Santa Ana está olvidada totalmente. Entonces necesitamos es que verdaderamente vengan y realicen los proyectos como habían patado o habían dicho que iba a hacer. En la zona urbana han llegado más o menos 30 familias en todo el proceso del desplazamiento. En las veredas del corregimiento, que son 12, han llegado más o menos unas 300 familias con la zona urbana, 800 personas aproximadamente. En la ciudad de Cali hay una colonia granadina grande allá que ha manifestado de que hay 17 familias que quieren retornar, pero la verdad nosotros no tenemos cómo decirles, vengan, les hacemos el acompañamiento. Yo soy berraca y me vine para acá, para Santa Ana, a vender arepitas y a vender comiditas, para con mi forma, vendo comiditas, y con eso voy sobreviviendo. En Granada hay 4.011 predios entre abandonados y despojados,
que representan 16.491 hectáreas, y un total de Antioquia, en total son 23.000 predios, que representan 650.000 hectáreas. O sea, el tema del despojo fue muy grande en el departamento y en esta parte del oriente antioqueño y en Granada de manera especial, con mucha fuerza. Los restos de la guerra también se evidencian en estas paredes, en puertas y ventanas cerradas fijadas por candados, en restos de viviendas cubiertas por maleza, en los recuerdos que no permiten nuevos comienzos por fuera de la tierra propia. Si uno no las olvida, uno constantemente las está pensando cómo está la casita, cómo están sus potreros, cómo están todas sus cosas que usted dejó. Doña Graciela Quiseno sueña también con volver, aunque dice que no cuenta con los recursos para sobrevivir. De vez en cuando se vuela para lo suyo, a ponerle su toque de amor. Así también un segundo piso y pusieron una bomba y entonces se fue la mía también. Muy querido el alcalde, yo allá tengo una casita, es en obra negra, pero no importa. La gente se ha retornado por su propia cuenta, ha ido montando como sus proyectos allá o ha ido recuperando sus viviendas con muy poco acompañamiento institucional. Mi casa tiraron una pipeta de gas, la guerrilla, y la tiró y cayó en mi casa. Entonces mucha parte, o sea, la parte de atrás toda se destruyó. Entonces aún no se ha podido. Omaira Giraldo, la que un día soñó con convertir a Santa Ana en municipio, dice que estas imágenes le producen un nudo en su garganta y que prefiere estar aislada por un tiempo, pero llevar en su corazón los mejores recuerdos. Uno ver que antes era la plaza súper llena de niños, de jóvenes, de adultos, todos departíamos en la plaza, que era el lugar pues como de encuentro de todos. Y era una dinámica muy diferente, era de paseos a los charcos, al río, de ese entorno pues pueblerino que es tan sano. Son recuerdos de verdad muy gratos de lo que era Santa Ana hace 20 años. En estas tierras anteriormente pues eran tierras de ganado, tierras muy prósperas. Y no ver que lentamente eso se iba quedando solo. Las pinturas y pequeños arreglos son poco. Proyectos que generen pues ingresos para la misma comunidad, ¿sí? Lo que es cultivos, los que es galpones, o sea, lo que tenga el tiempo lo puede ofrecer para uno hacer proyectos con ellos. Se necesita mucho, y no solo plata, sino muchísimo acompañamiento para que estos retornados se animen a permanecer y a que los otros sigan llegando. Ya regresamos con algunos de los argumentos que se infieren para la falta de intervención. Poco a poco la plaza principal se llena de vida. Liliana Hernández busca a sus hijos para ir a misa, en tanto las imágenes de su pueblo, aún en ruinas, le llenan de inspiración. Santa Ana sueña con ver este corregimiento, la comunidad poblado, con calidad de vida pues sostenible, transporte, productos, proyección, empleo para el joven, estudios. Que sean unas familias unidas, que haya mucha prosperidad. Mi sueño sería que a lo menos tengan uno que lleguen los domingos, tengan que ir mercando el mercadito y vivir como así cómodamente. Santa Ana es hoy un ejemplo por sus habitantes, por la persistencia, lucha y resistencia, pero también es un ejemplo de lo que no debe hacerse con un retorno. Los casos en que la gente, digamos, desee retornar porque el retorno es voluntario, pueda ser también entregado con otras instituciones, digamos, contemplando proyectos productivos, contemplando vivienda y haciendo como todos los esfuerzos de coordinación entre todo el sistema de atención a las víctimas, que está compuesto también por los municipios, por las gobernaciones, por la Unidad Nacional de Víctimas, para que ese territorio efectivamente se pueda reconstruir. Creo que las condiciones geográficas del corregimiento de Santa Ana han dificultado muchísimo todo esto que se soñaba la institucionalidad en ese gran momento, en ese momento cumbre, donde se hicieron todas estas promesas de que eso podría mejorar. Entonces, yo creo que sería un poco difícil. Ha fracasado la política Retornar es Vivir. Creo que funcionó en algunos lugares, creo que tiene que rediseñarse. Nadie ha escuchado de una política pública de retornos y reubicaciones. Digamos, estamos en mora, digamos, el gobierno nacional está en mora de avanzar con esa política,
de tal suerte que incorporemos lo que hemos aprendido. Los protocolos internacionales de retorno exigen los principios de seguridad, voluntariedad y dignidad. Para este caso parece que solo se cumple el segundo. Conocimos que Santa Ana no tiene concepto de seguridad. Una de esas condiciones adversas es la seguridad, y especialmente en zonas como el corregimiento de Santa Ana y muchas zonas del oriente, donde estamos hablando de retorno con hechos de pervivencia de conflicto. Entonces, no hay que ser ingenuos también en que hay sectores políticos, sectores económicos que no son favorables al retorno. Lamentablemente en el municipio gran parte de las veredas han tenido el problema de minas antipersona. De las 52 veredas, 31 han tenido ese problema. El desminado humanitario en Granada ha sido tan eficiente que en el poco tiempo que lleva ha encontrado más artefactos explosivos y minas y munición sin explotar que en todo lo que se encontró en el municipio de San Carlos. Los programas de retorno deben ser realizados, concebidos y desarrollados con participación y concertación de la población desplazada. Lo ideal es reconocer las condiciones de cada familia, además de saber las cifras exactas para, además de acompañar el proceso de retorno, aprovechar para titular propiedades. De manera que si la población retorna, ese derecho que tenían, ese derecho a la tierra, pueda ser entregado o restituido en mejores condiciones a las que, digamos, como lo tenían antes. Predios fronterizos o predios vecinos que fueron despojados en una misma época, que fueron causados por el mismo victimario, ahí amerita una restitución colectiva. Si se hace de manera colectiva, el gobierno también departamental y nacional podrá o debe hacerlo, ofrecer unos programas de incentivos económicos para que la gente retorne. Son condiciones y protocolos de un retorno ideal que, aplicados al caso de Santa Ana, darían pie para una insuficiente evaluación del proceso. Tenemos que tener más cosas que pongan a la gente a soñar, más cosas que muestren que estas sí son cosas que funcionan y que pueden ser importantes para la gente y para los municipios. No solo las víctimas necesitan la reparación, los mismos municipios necesitamos una reparación para poder salir adelante y atraer todo lo bueno que teníamos antes de ese conflicto acá en el municipio de Granada. Juan Carlos Sánchez y Liliana Hernández seguirán desde su trabajo comunitario luchando para sacar adelante la tierra que aseguran jamás volverán a dejar. María Pureza espera recibir una verdadera compensación por el asesinato de sus 2 hijos y la desaparición del tercero. Un dolor que jamás podrá borrar, pero que debe fortalecerla para luchar por los 2 menores que aún tiene. Quiero estar de nosotros. Mientras ellos en Santa Ana persisten, ellas desde Medellín y La Ceja sueñan con poder volver. Vamos a ver para dónde me voy. ¿Pero cuál sería su sueño? Irme para mi casa. Muy rico regresar, pero nos queda aún ese miedo psicológico. Aunque tendrán el rótulo de desplazadas, todos los días hacen sus labores con amor, porque no hay nada más gratificante que poder abrazar a un hijo o ayudarle con tranquilidad y a la vez vivir con la esperanza de que el corregimiento de Santa Ana, en Granada, oriente de Antioquia, dejará de tener los restos de la guerra para convertirse en el pueblo de la prosperidad, el que las acogerá y jamás volverá a expulsar. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Tener una perspectiva histórica que a veces complejiza mucho las cosas porque es que lo que aquí pasó fue sumamente grave. Ella se refiere a la situación concreta de uno de los municipios símbolo de la guerra, no solo en Antioquia sino en Colombia. Granada, ubicado a 70 kilómetros de Medellín en el oriente del departamento, epicentro de dolor, destrucción, de muerte, de viudas, hijos sin padre, desaparecidos, de injusticias, de los peores ataques a la población civil, como esta toma de la guerrilla de las FARC en diciembre del año 2000, donde un carro bomba y varios cilindros de gas acabaron con el corazón granadino. Los escombros, la destrucción, la desesperanza centraron las miradas hacia esa Granada, cuyo destino parecía hacerle alarde a su nombre, mientras que tan solo a 23 kilómetros una pequeña población, sinónimo de abandono, era utilizada como epicentro político del ELN para liberar secuestrados. Santa Ana se conoció para el mundo.
Y Santa Ana, contrario a lo que le pasó a otros municipios que fueron derribados con confrontación militar, Santa Ana se fue cayendo por el abandono. Santa Ana era un corregimiento muy poblado, con mucha gente, mucha variedad de productos, carros, líneas todos los días. Casi 10 años después, los santaneños se rehúsan ver morir a su pueblo y por ello algunos decidieron regresar por lo poco que pudieron recoger, amparados en promesas gubernamentales, cuando el gobierno nacional lanzó el programa Retornar es Vivir. Hemos priorizado 28 sitios del país donde creemos que hay condiciones de seguridad para garantizar el retorno en condiciones dignas, con seguridad. Hoy estamos dando un testimonio del apoyo del Estado en su integridad a esa reconstrucción del tejido social. Una enorme satisfacción de tener al corregimiento de Santa Ana, Granada, como el corregimiento modelo para la seguridad democrática y el retorno. En realidad, esas grandes promesas de la visita de gobernador y grandes representantes del gobierno al corregimiento de Santa Ana, digamos que en eso quedaron, en promesas. Infrarrojo viajó hasta el corregimiento que el gobierno escogió para lanzar su programa y hoy pretende hacer un análisis de promesas, reparación, restitución y garantías para los civiles que, cansados de buscar oportunidades, decidieron creer y volver. Hoy les compartimos, hasta alcanzaron a ver, unos campesinos en un bus escalera a punto de partir. Lo que ocurrió en ese entonces fue que el campo se quedaba sin sus habitantes, o al parecer el triunfo de los actores armados, la debilidad estatal, fue la realidad del desplazamiento forzado, que hoy no es historia del pasado. El problema del desplazamiento forzado en Colombia, pues, digamos, se demoró mucho hacer un reconocimiento legal, estatal, institucional del problema. Tuvieron que trabajar las organizaciones de víctimas, la iglesia, una serie también de entidades, para que efectivamente tuviéramos por allá en el 97 una ley que atendiera al problema del desplazamiento y la violencia. Se ha producido un desplazamiento forzado por razones del conflicto armado y que hay una responsabilidad del Estado y que hay una responsabilidad también de la sociedad. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Estas imágenes permanecen en la memoria de quienes fueron testigos visuales del conflicto en el oriente de Antioquia. Lo que estaba ocurriendo aquí no era solo lo que los ojos a simple vista